¿qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a esta primer clase virtual de biología de 10º nivel. Les saluda el profesor José Miguel Calderón. En este caso vamos a hablar de los componentes que intervienen dentro de los ecosistemas. Es posible que alguna vez en sus vidas se hayan preguntado por qué es que aquí en nuestro país no sea posible encontrar algunas de las especies que sí existen en algunos otros lugares. Bueno, hay que recordar que las diferentes especies presentan adaptaciones específicas a su entorno, lo cual posibilita que ellas se desarrollen de mejor manera en un lugar específico con las mayor características a sus necesidades. Costa Rica, al ser un país tropical, posee, además de otras características, la suficiente capacidad para albergar vida, pero de especies tropicales, en su mayoría. Ahora, existe también competencia entre diferentes especies, lo que impediría que exista una relación armoniosa entre las especies autóctonas ya que existen en el país con las especies extranjeras que posiblemente pudieran venir a habitar los diferentes ecosistemas de Costa Rica. Recordemos que la rama de la biología, que es la encargada de estudiar las diferentes interacciones entre especies, la distribución entre las poblaciones, la abundancia entre ellas y demás factores, es la ecología. Esta rama de la biología permite este estudio de diferentes especies con su entorno, el comportamiento entre ellos y con las demás especies. Por lo tanto, tenemos también que recordar que la vida en el planeta Tierra se desarrolla en la biosfera, que es toda esta superficie que está compuesta por tres elementos principales, que es toda la superficie del aire, que es toda esa capa atmosférica que existe desde el suelo hacia arriba, la parte de la Tierra, que es la litosfera, que es la capa superior de la corteza terrestre donde se desarrolla la vida igualmente, y en la parte del agua, que es la hidrosfera, que es todas las masas de agua continentales, oceánicas y demás, en los que todas las especies habitan y coexisten entre ellas. Ahora, para dar inicio con lo que es el tema, es importante tener en cuenta lo que es el concepto de ecosistema en sí, que como su nombre lo indica, es un sistema biológico conformado por diferentes especies en comunidades, ya sean plantas, animales u hongos, y el lugar físico en donde todos ellos habitan y conviven. El primer componente es la población, a que se refiere que son todos los individuos de una especie que viven dentro del ecosistema. Para que se cumpla el concepto de población, estas especies deben estar localizadas en un lugar determinado y en un tiempo también determinado. Por lo tanto, no podemos, por ejemplo, asumir que una manada de monos que podemos observar en la playa, por ejemplo, sea la misma población de una manada de monos que vemos en un bosque mucho más alejado de la primera manada que sí vimos. Por lo tanto, aunque sí son de la misma especie, no son de la misma población, son poblaciones separadas, ya que están separadas geográficamente. Por lo tanto, no están localizadas como la primera característica, que es el concepto de población. Otro componente de los ecosistemas es la comunidad biológica, que se refiere a la interacción de diferentes poblaciones de especies distintas en un lugar determinado, donde cohabitan y coexisten en diferentes grados, ya que todos deben estar relacionados de una u otra manera al compartir un determinado ecosistema. Hay dos conceptos fundamentales dentro de los ecosistemas que permiten entender las interrelaciones que se producen entre las diferentes especies y el lugar donde viven. Estos conceptos fundamentales son el hábitat y el nicho ecológico. En primer lugar, el hábitat de un individuo o de una especie es propiamente el lugar donde ésta vive. Es un área física, se podría decir, que es cualquier parte de la superficie, ya sea del aire, del agua o de la tierra. Puede ser abarcar grandes extensiones como los océanos o grandes zonas continentales o lugares más delimitados o pequeños como debajo de un tronco en descomposición donde existen diferentes especies de insectos o de hongos. Pero para que sea un hábitat, tiene que encontrarse bien delimitado. Por otra parte, el concepto de nicho ecológico
se refiere a aquel papel principal que desarrollan los diferentes individuos de especies dentro de un ecosistema o comunidad biológica. Es, por así decirlo, la función que desarrollan dentro de todo el ecosistema. Además de todas las interrelaciones que se producen entre las especies que ahí existen. Las funciones que desarrolla cada individuo de especie está determinada por ciertos factores. Algunos de estos factores que determinan el comportamiento o las funciones de los individuos es la competencia entre diferentes especies. En un mismo nicho ecológico es posible encontrar especies omnívoras, herbívoras o carnívoras, cada uno delimitado a cierta planta o presa en específico, lo cual impediría una competencia directa entre estas especies. Ahora, a diferencia del hábitat, el nicho ecológico no es un lugar físico propiamente, sino se refiere a todos los factores, tanto biológicos, fisiológicos, abióticos y demás que necesitan las diferentes poblaciones o los diferentes individuos para poder desarrollarse. Algo muy importante es que dos especies de un mismo tipo no pueden coexistir dentro de un mismo nicho ecológico, ya que entrarían en una competencia directa por los recursos. Ahora, siempre en las diferentes especies va a existir una que es más dominante sobre la otra, lo cual esta dominancia haría que desplazara a la más débil, lo cual existiría solo una al final. Claramente, esta regla en algunos casos puede omitirse. Un claro ejemplo de esto son los pinzones que Charles Darwin estudió en su visita a las Islas Galápagos, donde se observó que en una misma isla podían existir varios tipos de estas aves pinzones y no existía una competencia entre ellos, lo que sí permitía la interrelación más amena. Esto era debido a las diferentes adaptaciones que tenían las especies de pinzones con respecto a las otras, principalmente en la estructura de sus picos, lo cual les permitía a unos alimentarse de frutos, otros de insectos, otros de cactus y otros de plantas, lo cual permitía una convivencia más amena al no interferir unos con respecto a los otros y poder desarrollarse en conjunto. Ahora bien, a manera de resumen, entonces podríamos decir que el hábitat es este espacio físico donde vive esta determinada especie, mientras que el nicho ecológico son todas estas interrelaciones que se producen entre especies y funciones específicas de cada especie que le permite su crecimiento, desarrollo y reproducción. Ahora, para tener un poco más claro lo que es esta diferencia entre hábitat y nicho ecológico, pongámoslo con ejemplos tal vez que podemos entender de una manera más fácil. Imaginemos que el hábitat es el lugar donde vive una persona y el nicho ecológico es la profesión a la que se dedica. Entonces, estas son las dos características que las diferencian. Por otra parte, también es importante mencionar los diferentes factores ambientales que se describen dentro de un hábitat, ya que como sabemos, los diferentes hábitats son muy distintos unos de otros, dependiendo de estos a sus características abióticas, como la temperatura, humedad, agua, precipitación, luz solar y entre otros, que determinan cómo una población puede vivir respecto a la otra, además de la distribución en la que las diferentes especies pueden vivir y coexistir. Ahora bien, el primer factor abiótico que vamos a ver es la luz solar, donde diferentes organismos fotosintéticos como las plantas y los hongos captan esta luz solar convirtiéndola en su propia energía y alimento, lo cual, por medio de los diferentes niveles tróficos, esta energía pasa a los herbívoros, que a su vez, seguidamente, pasa a los carnívoros y así sucesivamente continuando con la cadena alimenticia. Seguidamente, el otro factor abiótico es la temperatura, que esta está determinada por la cantidad de radiación solar que es emitida por el sol y captada por los diferentes medios como el agua o el aire. Cuando se recibe o es captada menos cantidad de radiación solar es donde se producen, mejor dicho, menores temperaturas, como es el caso de los polos, donde se encuentran las menores temperaturas y es ahí donde habitan diferentes especies como los osos polares, que les permite desarrollar ciertas adaptaciones para poder desarrollarse y vivir en este tipo de entornos. Otro de los factores que vamos a ver
es el agua, que como recordarán, el agua es uno de los factores principales para que se desarrolle la vida, por lo cual las diferentes especies son dependientes a este. Podemos poner un ejemplo como un lago que existe en cierta región. Dentro del lago se desarrolla la vida de diferentes especies y poblaciones acuáticas. De igual manera, en el área circundante a este lago se desarrollan diferentes especies también que son dependientes a este lago, por lo cual si se presenta una disminución o eliminación del agua en este lago, todas las especies marinas o acuáticas podrían o tendrían que migrar o desaparecer, y también las que se encontraban en el área circundante tendrían que migrar, ya que el agua es un factor determinante para ellos y necesitarían buscarlo en otras regiones. El último factor abiótico que vamos a ver es el suelo, que el suelo es el sustrato donde se desarrollan las raíces de los árboles y las diferentes plantas, absorbiendo diferentes minerales necesarios para su desarrollo. Además, el suelo constituye el hábitat de diferentes especies, como insectos, lombrices de tierra, hormigas y algunas bacterias. Como vimos, un ecosistema es tanto el lugar donde viven las diferentes especies, así como todas las interrelaciones que entre ellas se producen, además de los factores abióticos presentes en los diferentes hábitats. Para finalizar, ahora sí, vamos a desarrollar una práctica que complemente el tema que acabamos de ver. La actividad que van a tener que desarrollar en esta clase virtual de biología sobre el tema de los componentes de los ecosistemas y los factores ambientales que los describen es realizar un mural con la ayuda de diferentes medios como recortes, revistas u otros donde se ilustre los diferentes tipos de hábitats y nichos ecológicos que conforman un ecosistema. Es importante que representen muy bien los principales factores que los describen, como la luz solar, el agua, la temperatura o el suelo. Además, deben realizar pequeñas láminas informativas que describan las diferentes características que conforman el ecosistema realizado y colocarlas de una manera tal que se tenga claridad de lo que se está describiendo. Pueden elaborar el mural ya sea en una cartulina o un pliego de papel periódico, ya que a mayor tamaño es más fácil poder acomodar las imágenes y demás complementos que crean convenientes que puedan agregar. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy con el tema de los componentes que intervienen directamente dentro de un ecosistema. Espero les haya sido de gran ayuda. Me despido.